de ellos es segundo libro, porque son los libros del Antiguo Testamento, son libros, entonces decimos segundo de Crónicas, es lo que vamos a ver en primer término, en su capítulo 19, segundo libro de Crónicas, en capítulo 19. Y luego vamos a brincar varios libros como son Esdras, Nehemías y Esther. Esos no tienen más que 10 capítulos unos y 13 Nehemías, así que eso lo brincamos porque no tiene 19. Así que nos vamos a Job en su capítulo 19, después de ver el segundo libro de Crónicas. Y cosa interesante, hermanos, vamos a ver en el Nuevo Testamento, primera y segunda a los Corintios, de su capítulo 9. De ahí vamos a sacar esas 4 convicciones que podemos llegar a tener. Y fíjense que yo pienso que inclusive son aspectos de la vida cristiana, son las cosas en las que debemos crecer, ¿verdad? Y contestar y buscar la voluntad del Señor en que vamos a sacar de aquí, de esos 4 libros. Y se empieza con la vida cristiana. Vamos a ver en este momento en el libro de Job primero, y luego nos vamos a, por cuestión de cronológicas, vamos a ver Crónicas, el segundo, pero primero vamos a fijarnos en lo que dice allá en Job, en su capítulo 19. Ya vimos ahí los 4 capítulos, entonces vamos a ver allá a Job. El capítulo en sí es bastante interesante, porque Job lamenta la condición en que se encuentra, la condición que había propiciado la participación de sus amigos, que vinieron para consolarle, pero lo único que hacían era acusarlo. Tú estás sufriendo, ¿recuerdan ustedes eso? Estás sufriendo porque algo has de haber hecho. Todavía persiste la idea de que si una persona se enferma de algo serio, es porque quién sabe qué habrá hecho. Entonces seguimos pensando en que es un castigo de parte del Señor el que esté como está, y en algunos casos pues tienen razón, ¿verdad? Por supuesto, pero no siempre. Recuerden ustedes lo que vimos del caso del cojo o ciego de nacimiento, cuando estaban los discípulos con el Señor y lo vieron ahí con la mano extendida para recibir la limosna de la gente. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Porque había esa idea de que estaban así por causa de algún pecado que pudieron haber cometido. Y el Señor dice: no, esto está, así nació y así vivió un tiempo para que la gloria de Dios se manifieste, y Dios lo sanó, y ya conocemos el detalle que pasó entonces. Pero fui para allá porque hay esa idea de que si alguien está sufriendo es por algo que hizo. Esa es la idea, pero no necesariamente, hermanos, es así como sucede. Y Job pues se desespera porque sus amigos lo que hacían era hablarles con mucha razón, porque son términos teológicos muy buenos. Los encontramos en cada una de la participación de los amigos de Job, que fueron Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos de Job que vinieron según ellos para consolarle, pero que lo que hacían era sí, pero algo insistían en eso. Y Job llegó a desesperarse un poquito, y entonces se produce lo que encontramos en el capítulo 19, que déjenme leerlo y luego ya nos limitamos a esa partecita tan preciosa. Miren, dice así: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestáis con palabras? Se fija la desesperación que se encontraba Job hasta ese momento. Otra vez: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma
y me moléis con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Y aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mí. Y aquí es algo de lo más terrible. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaron contra mí, y todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne, fíjense, se ha pegado a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como a Dios, y ni aún de mi carne os saciáis? Pero en medio de esa desesperación viene lo que encontramos aquí. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas, que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Ahora sí ya tenemos aquí el pasaje. Con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre, porque hubo un tiempo, ayer estuvimos en la primera, en una exposición de Biblias, y nos trajeron un ejemplar de la Biblia del oso, y ahí nos mostró el hermano todas las formas como Dios estuvo escribiendo, no en un libro como este, sino en piedras o en papiros más adelante, y luego en cueros de animales. Pero hubo un tiempo en que en piedras se escribía. Por eso Job aquí está diciendo, porque Job vivió tuvo su experiencia en el mismo tiempo en que Moisés salió de Egipto huyendo de la ira del faraón. Cuando se vio descubierto que había matado a un egipcio, mejor se fue y huyó al desierto y fue a dar a la casa del que más tarde llegó a ser su suegro, Jetro. Allí estuvo 40 largos años con él, después de haber estado 40 largos años en Egipto. Y allí en esos 40 años conoció a Job, y conoció su temor a Dios, su fidelidad a Dios, como Dios lo había expresado, y le emocionó tanto que escribió el libro de Job. Se cree pues que Moisés haya sido el que escribió este libro de Job. Bueno, y aquí está haciendo referencia a Job. ¿Por qué no lo esculpen en piedra lo que me ha pasado y lo que yo ahora voy a decir?
porque quiero que quede bien grabado, porque esa es mi convicción. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esa mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque por lo pronto mi corazón desfallece dentro de mí. Le agregué allí por lo pronto, porque eso es lo que parece que está diciendo. Y es lo bonito, hermanos, la convicción que en el fondo de su alma tenía Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y fue esto muchos años antes de Cristo, hermanos. Y la redención del Señor Jesucristo fue precisamente después de haber muerto en el Calvario y haber sido sepultado, y allí resucitó. Y Job, desde muchos años antes, lo concibió y dice: yo quisiera que esto que voy a decir se escribiera en un libro para que toda la gente aprenda y que vean que a pesar de cómo estoy ya flaco, mi piel ya se ha pegado a los huesos, ya podíamos contarle las costillas muy bien por la enfermedad que tenía. Dice: a pesar de todo esto, yo sé que mi Redentor vive, y que Él, aunque muera, después de haber pagado el rescate de mi vida, porque me redimió, me rescató pagando un precio, su sangre preciosa, y que después de todas estas cosas, dice: se levantará del polvo, dice allí el texto, ¿verdad? Y luego habla de la resurrección del mismo, dice: y mis ojos lo verán y no otro. Pero lo que quiero decir, hermano, la convicción de Job, que lo sostuvo a pesar de todo. Y ahí no terminaba el debate, todavía siguió el debate va hasta el capítulo 27. Hay 3 debates a lo largo desde el 4 hasta el 27, hay 3 debates, ¿verdad? Y ese es el del medio, pero ahí demuestra que él tiene una gran convicción, que conserva su fe. De pronto, como humano, se desesperó porque no le entendían sus compañeros y lo acusaban siempre de maldad. Al final de cuentas, él reconoce su error, Dios habla con él, porque después viene una defensa, viene un himno a la sabiduría, que es el capítulo 28, y luego el 29, 30 y 31, Job habla y dice su condición como él vivía antes, la que estaba sufriendo, y se queja de esa condición. Después de esto interviene un jovencito llamado Eliud, y él da conceptos muy hermosos y regaña a los amigos de Job, incluso al mismo Job. Y después de todo esto ya no había fuerzas para seguir adelante, y entonces Dios empieza a hablar con Job y lo redarguye del pecado, y Job reconoce su pecado y dice: yo soy vil, pongo mi mano sobre mi boca. Y al final de cuentas dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero Job, en medio de todo eso, hermanos, conservó su convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Creo en un Cristo vivo. Aunque Jesús vino 1000 años después de esta experiencia para pagar nuestro rescate, pero ya estaba todo aquello escrito. Yo siempre he pensado, hermanos, que los cristianos es decir, la gente antes de Cristo Jesús pensaba en el Cristo que iba a nacer, y esa esperanza tenían. Y Jesús vino como el Mesías y vivió entre nosotros, dice la Biblia, y nosotros estamos viendo también que Cristo Jesús viene, pero ya en su segunda venida. Así ellos veían a Cristo en su primera venida, como ustedes y yo ahora vemos y ansiamos que venga Jesús. Ellos también ansiaban que viniera el Mesías para salvarles. Y Job dice aquí: yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo, dice, en su convicción. Bueno, ahora vamos a ver la que nos muestra la Biblia en el segundo libro
de Crónicas, en su capítulo 19. Primero fue pues la convicción de que es un Cristo, tenemos a un Cristo vivo, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro tipo de convicción en este pasaje. Crónicas. Dice, mi hermano encuentra el pasaje, que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. El versículo 1 nos dice, nos obliga, nada más que no tenemos tanta voluntad como para hacerlo aquí entre nos, pero nos obliga a ver por qué, de dónde volvió en paz. Y eso lo encontramos en el capítulo 18. Capítulo 18 nos relata el tiempo en que Josafat, un rey justo, un rey muy fiel, como lo vamos a ver un poquito más adelante, con convicciones, pues cometió su error, como ustedes y yo los cometemos cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto, ¿verdad? Porque estamos siempre ofendiendo al Señor, ¿no? De allí que confesamos nuestro pecado y tenemos la promesa en la Biblia, donde dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero vamos a ver aquí lo importante, lo que a Dios le interesa. Miren ustedes, sigue diciendo ahí, después de eso, después de que Josafat se casó con una hija de Acab y de Jezabel. ¿Cómo se le ocurrió a Josafat efectuar un matrimonio con ese hombre perverso como fue Acab y su esposa Jezabel? Jezabel llegó a ser símbolo de maldad terrible y tuvo una muerte también muy terrible. Y Acab también terminó su vida en el capítulo 18. Pero cuando fue a visitar a su suegro le dice: oye, ¿vendrás conmigo para pelear contra los amonitas o contra los moabitas? Dice: sí, ¿cómo no? Con todo gusto, porque mi gente es la tuya y la tuya es mi gente, así que cuenta conmigo. Dice: pero vamos a consultarle al Señor a ver qué dice, porque Josafat no dejaba su confianza en Dios. ¿Qué te parece si consultamos a Dios? Y entonces él trajo a 400 profetas de su confianza, que siempre le daban buenas noticias. Pero a Josafat no le agradó mucho y dijo: oye, ¿no hay por ahí un vidente de parte de Dios muy fiel? Sí, hay uno, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal. ¿Te acuerdan ustedes de este caso? Y trajeron a Ananías, que era el profeta, y el profeta le dijo: pues aquí llegó tu fin. Aquí el pueblo de Israel el reino del norte va a caer y tú vas a andar huyendo de casa en casa. Y entonces se quejó, aunque se le dijo así medio despistadona. Primero le dijo: no, sí, ven, acá tiene mucho éxito. Pero aquel hombre no lo entendió. Ya ves, siempre me profetiza mal. Y hasta lo metieron a la cárcel y le dieron de bofetadas al vidente por lo que había dicho. Bueno, y el rey de Asiria dijo: con nadie peleen, a nadie le hagan daño, nada más acá, persigan acá, a nadie más dañen. Y entonces acá se disfrazó, en el capítulo anterior se disfrazó según eso, para despistar al enemigo. Pero ya sus días estaban contados y alguien que estaba practicando el tiro aventó la flecha y entró en el corazón de Josafat, de Acab, y ahí murió. Pero mientras tanto, los enemigos llegaron allá, vieron a Josafat y dijeron: este es. Y Josafat, cuando ya vio que venían eso a destruirle, cayó de rodillas y dice: Señor, ayúdame, Señor, reconozco mi error, ayúdame. Y entonces cuando ya lo vieron, dice: eso no es.
ese es el rey de allá de Judá, déjenlo. Vamos a seguir a buscar a Acab. Así que fue un episodio muy difícil para él, pero cuando él regresó ya en paz a Judá, dice la Biblia, le salió al encuentro el vidente Jehú, en este caso es Jehú, hijo de Anani, y dijo el rey al rey Josafat, fíjense, un reproche: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero hay un pero ahí. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuando has quitado de la tierra las imágenes de acera y ya has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y luego sigue diciendo otras cosas más que Josafat, como rey justo y bueno delante del Señor, hacía. Pero notemos esto, hermanos. Le dice primero, regrésalo. Así que por favor. Le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, como era Acab y como era Jezabel, personas que aborrecían a Dios. Y entonces le dice: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero como se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios, has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Esa es la convicción. Sigue diciendo, ahora sí, ¿no? Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. No sé si sigue diciendo algo más. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová, pues nuestro Dios, hay justicia. No hay injusticia, ni excepción de personas, ni excepción de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvió a Jerusalén. Así que veo que tú tienes una gran convicción de buscar a Dios en todo momento, y además estás preocupado, después de quitar los ídolos, estás preocupado porque la gente sepa, conozca de Dios. Y por eso tienes ahí a levitas y escribas para que ellos enseñen la palabra de Dios. Esta era la comisión de él, que primero Dios. Cometió un error, sí, pero le valió, le fue de gran valor que él tenía el temor del Señor. Me acuerdo de David. David cometió pecados muy serios. Sin embargo, nunca dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, porque él siempre tomaba en cuenta a Dios cuando hacía alguna cosa. Si iba a salir a pelear, decía: Señor, voy, sí, ¿vas conmigo? Adelante, y vamos. Y eso, hermanos, el hecho de que busquemos a Dios, que nuestra intención sea primero Él, primero su obra, que esa sea nuestra convicción, el Señor nos limpia de pecado. Otra vez déjenme ir allá a Juan, donde dice: si hemos pecado, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice allá en Juan 1:9. Y luego dice: si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando buscamos a Dios, aunque le ofendamos, Él nos perdona. Ahora, esto lo digo con un poquito de temor, porque un día estaba yo dando una enseñanza como esta, y una hermana me interrumpió y me dice: hermano, no enseñe eso, porque de por sí mire cómo somos. Y luego con eso pues nos da bueno para seguirnos portando mal. Pero ya le expliqué y seguimos adelante, ¿no?
en ese lugar. Bueno, ok. Entonces, hermanos, la convicción de primero Dios y la convicción de que creemos en un Dios vivo, ¿verdad? Que resucitó y nos resucitará también en gloria. Vamos ahora a las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. Y en esta ocasión coincidió, hermanos, para que lo viéramos en su capítulo 9, en primera Corintios y segunda Corintios. Vamos a ver en el primer capítulo, en el primera Corintios, dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿Ya no sigue? Sí. No, es que no sé qué es esto cuando lo digo. Bueno, ok. No, sí, ya está. Bueno, ok, con esto es suficiente. La iglesia de Corinto, en su primera carta, recibe el regaño de Pablo, porque cada capítulo presenta un problema que tenía la iglesia. No obstante, Pablo, al escribirles, porque Pablo fundó la iglesia de Corinto, eso lo vemos allá en Hechos, cuando él fundó la iglesia y cuando se encontró con Aquila y Priscila y todo eso, y vemos que Pablo estaba entregado totalmente a la obra de Dios. Allí fueron Timoteo y Lucas, y lo encontraron muy trabajador, ganando almas. Inclusive el Señor le dice: Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucha gente en esa ciudad, en Corinto. Y trabajó duro, y le está diciendo aquí: el sello de mi apostolado sois vosotros. Pero la iglesia tenía varios problemas, y en el capítulo 3, si ustedes gustan ver ahí el capítulo 3, Pablo les dice: de modo, hermanos, que yo no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os debe beber leche y no vianda, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros pleitos, celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo algunos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Cefas, otros: yo soy de Apolos, y uno más: yo soy de Cristo. Así que había partidos allí. Y a Pablo, los otros tres partidos, porque había un grupo que estaban a favor de él, ¿verdad? Los que decían: yo soy de Pablo. Pero había otros que decían: no, yo soy de Pedro, o soy de Apolos, o soy de Cristo. Estos tres, principalmente los dos primeros, lo criticaban y decían: tú estás trabajando aquí porque te encanta el dinero, quieres el dinero fácil. Esa era la acusación más tremenda que le hacían a Pablo. Y Pablo renuncia a lo que ellos pudieran darle. Prefirió mejor trabajar en tiendas. ¿Se acuerdan? Trabajaba en tiendas y con eso sostenía mientras estaba allí en Corinto. Y fue cuando se encontró con Aquila y Priscila. Y tenemos ahí toda esa historia muy bonita. Y aquí Pablo está diciendo: no soy yo apóstol, no soy siervo del Señor, ustedes son el sello de mi apostolado. La evidencia de que soy apóstol es la iglesia formada. Y presenta allí varios detalles, varias cositas que tenía la iglesia como problema. Sin embargo, Pablo aquí pues defiende su apostolado, y en el versículo 10, vamos a seguir leyendo. ¿Ya apareció lo demás, chicos? Sí. Sí.
No tenemos derecho de traer con nosotros. Me voy al 10. Bueno, ¿hasta ahí, hasta el 8 llegamos? No, sí. No, todavía solo Leímos el 5. El 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, ¿verdad? Pues hoy Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, y tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cegaremos lo vuestro material? Y si otros participan de este derecho, nosotros, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Ahí está renunciando a la ayuda, ¿verdad? Pero luego, más adelante, ya eso sí no viene, ¿verdad? Es lo que quiero que veamos. Discúlpeme. Versículo 16. Pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Aquí está una convicción en Pablo, que lo hacía, que no podía estar callado. Él anunciaba el Evangelio porque el Señor le había impuesto tal tarea. Cuando se convirtió Pablo, le dijo el Señor a Ananías: ve con este hombre, porque yo le voy a mostrar cuántas cosas tiene que padecer por mi causa, ¿verdad? Y va a hablar de mí. Y ahí se impuso una necesidad en Pablo. Así que ahora dice: yo lo anuncio el Evangelio y no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si yo me callo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio. Esa es la convicción de un siervo del Señor. Y en la vida cristiana, hermanos, les decía a ustedes que estos principios tienen que ver con la vida cristiana, porque llega un momento cuando uno acepta al Señor como Salvador personal. Le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego el Señor nos dice a cada quien lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Y a uno nos llama para la predicación del Evangelio, y a otros para ser buenos diáconos, y a otros para ser buenos maestros de escuela dominical, etc. Y cada quien debe cumplir con su cometido, ¿verdad? Porque el Señor así lo ha determinado. Y Pablo dice: y si yo rehúso hablar de Él, ¡ay de mí! La convicción, pues, de un hombre de Dios. Y ahora vamos al capítulo, el segundo libro, a la segunda carta, perdón, de Corinto, a los Corintios, para que podamos ver otras de las convicciones que ustedes y yo debemos conocer. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos
que fuesen primero a vosotros y preparasen preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, y aquí sintonicemos bien, pongamos la antena a trabajar, ¿verdad?, de nuestro corazón, y dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora ese versículo, sin leerlo, ahí vamos a decirlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta parte, hermanos, es bastante interesante, porque les decía a ustedes que en la primera carta Pablo les reprende por errores. Cada capítulo tiene un error que está corrigiendo Pablo a la iglesia. Y en la segunda carta les dice, hermanos, estoy emocionadísimo, porque aunque con la primera carta los hice llorar, este llanto les sirvió para arrepentirse y ustedes cambiaron notablemente. Y en la segunda carta está felicitándolos por ese cambio. La segunda carta es el resultado de la primera. Primera para reprendernos y la segunda para felicitarnos porque aprendieron la lección. Y en el capítulo 8, vean ustedes ahí en sus Biblias, porque eso sí no lo tenemos acá. Capítulo 8, 2 Corintios, versículo 7, dice todo lo que se había logrado en la iglesia de Corinto con su ministerio, todo lo que se logró después de reprenderlos y que ellos se corrigieron. La iglesia tuvo esas características. Dice allí, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, agrega, abundad también en esta gracia. Aquí hace un rato estuvimos hablando del amor que debemos tenernos unos a otros. Bueno, pues la iglesia en Corinto abundó en amor. En el capítulo 13 de la primera les reprende y les dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Una reprensión medio fuerte, pero lo aprendieron, porque entonces ahora se amaban mucho los hermanos en la iglesia, amaban mucho a todos los cristianos. Y habían crecido pues en el amor, habían crecido en la forma de confiar en fe, habían crecido en la forma de conocer el estudio de la palabra de Dios. Ciencia se refiere al estudio de la palabra de Dios, el estudio del Señor. Y también habéis mejorado en cuanto a solicitud, es decir, le ponen ganas a la obra de Dios y además, bueno, el amor para con todos los santos. Pero donde están fallos, dice, y los invito para que ahí crezcan en esta gracia, es la de dar. Ahí sí no habían aprendido a dar. Porque para empezar Pablo le dijo, no me paguen. Yo trabajo por mi cuenta. Así que me dije, bueno, entonces nos guardamos el dinero acá entre nosotros. Y aquí en la siguiente carta está animándolos en lo que ya leímos ahorita, que iban a venir los de Macedonia para visitarles y que estuvieran prevenidos para cuando vengan aquellos hermanos no hubiera necesidad de levantar una ofrenda especial, sino que hubiera ahí lo suficiente para atenderlos. Y por eso les dice cada uno como puso en su corazón, no con tristeza ni con ansiedad, porque Dios ama al dador alegre. Y advirtiendo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es decir, el que da poco va a cegar. Y el que da mucho va a cegar. Así que cada uno de vosotros dé
como propuso su corazón, no con tristeza o con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hace algunos días yo les mostraba un verso, no es bíblico, no es bíblico, pero tiene una gran enseñanza sobre el asunto de dar. ¿Se acuerdan que les dije este versito? Una cosa yo he aprendido en mi senda al caminar, que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Si me da, es porque me va a pedir. ¿Y qué es lo que pide Él por lo que nos da? ¿Qué es lo que pide? Allá en Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Y lo decimos con mucho gusto. No lo entendemos del todo, pero lo decimos con mucho gusto. Pero casi nunca nos detenemos para ver el versículo 8. Busquen ahí en Malaquías, en su capítulo 3, hermanos, para que vean lo que dice el versículo 8. Dice así en el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: los diezmos y las primicias. Y agrega: malditos sois, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero no hay problema, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahí es donde descansa ese versito. Si me da, es porque me va a pedir. Y si me pide, es porque me quiere dar. Y en Malaquías dice: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo creo en eso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen en esto? Levanten su manita. Muy bien. Okay. ¿Cuántos quieren creer en esto? Ok. Bueno, también es una convicción, hermanos, esa. El participar con lo que el Señor nos pone para que nosotros nos sostengamos. Y es un patrón magnífico, porque Él nos dice aquí: tienes lo que voy a encomendarte para que administres, y úsalo todo, nada más resérvame la 10ª parte. Todo lo demás úsalo como tú quieras, pero nada más déjame la 10ª parte. Y cuando no lo hacemos, ¿en qué categoría o en qué calidad nos encontramos? Cuando no damos el diezmo, según Malaquías, ¿qué llegamos a hacer? Claro que no nos gusta que nos digan ladrón, ¿verdad? Porque luego dice: ¿qué te robé? La gente de aquel tiempo no fue menos. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué? Los diezmos y las primicias. Yo otra vez les repito ese versito: una cosa yo he aprendido en mi senda al caminar, que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Si me da, es porque me va a pedir. Y si me pide, es porque me quiere dar. Así que no le ganamos, ¿verdad? ¿Cuándo le podemos decir: Señor, ya no le des tanto? ¿Cuándo? Nunca le vamos a ganar. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Pónganse en pie para que oremos.